empecé a plantearme que quizás el cómic pudiera ser una opción profesional válida como carrera. When my family moved to the United States, comic books was a great way for me to learn English and also about kind of American pop culture. Whenever my mother would go to the supermarket, there would be these comic book racks, and I'd just sit there and read the entire rack. So each week I'd go through one section, and then by the end of the month I'd be done, and then the next month the new books would be out. De hecho, cuando mi familia se trasladó a Estados Unidos, los cómics fueron una herramienta crucial para mí a la hora de aprender no solo inglés, sino a conocer la cultura popular norteamericana. Cada vez que mi madre iba al supermercado, me llevaba con ella y había aquellos estantes giratorios llenos de cómics. Bueno, yo me sentaba en el suelo, pillaba un número y empezaba a leerlo. Y cada semana me leía una de las secciones. Como eran 4 y eran giratorias, al acabar el mes me acababa todos los números y llegaba en la siguiente entrega, el siguiente número de cada una de las colecciones y las iba leyendo así. And then in junior high, I really began to become a very more intensive comic book collector, where I would go to the comic book store every month. I would have comics and I would read them, you know, place them on the table very gently, flip each page very carefully so that I can read the books but keep them in mint condition as well. Y ya cuando llegué al instituto, pues me convertí en un coleccionista de verdad, de los de tomo y lomo, de los que llegan a la librería especializada y compran el número del mes, los pone con cuidadito encima de la mesa y va pasando las páginas despacio, una a una, para poder ir leyendo el cómic y conservarlo en mint condition, es decir, prácticamente perfectos, para poder embolsarlos y guardarlos allí. And occasionally there might be a couple of comic book artists that would come by the local comic book store. En ocasiones había dibujantes que se pasaban por la librería donde yo solía comprar. So during that time, those Secret Wars had just come out, so I got to meet Mike Zeck and John Beatty. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando se publicaron las Secret Wars, las primeras, pues pude conocer a Mike Zeck y a John Beatty. And but then in high school, I went to an art high school in Miami, and the art high school we had to study art intensively for the regular school day. I mean, we still had English, science, history, but we had to choose a major, and mine was visual arts. And the teachers forbid us from drawing comic books for 3 years. Lo que pasa es que cuando fui al instituto, yo estudié bachillerato artístico en Miami y el instituto al que iba, bueno, pues tenía las clases habituales de inglés, ciencias, historia y demás, pero luego había una sección especializada en bellas artes. Yo escogí como opción artes visuales y resulta que los profesores de artes visuales nos prohibieron dibujar cómics durante los 3 años que duraban los cursos. So I then got accepted into Pratt Institute in New York. I had actually won a national contest, a design contest, and got a full scholarship in architecture. Y luego me admitieron en el Pratt Institute, que es una escuela de bellas artes muy prestigiosa de Nueva York, y me admitieron allí porque gané un concurso de diseño a nivel nacional que implicaba pues, tener una beca para poder cursar los estudios de arquitectura. So, being the good son, you know, my mother always wanted me to do something a little bit more with my life. So, architecture seemed like a little bit more acceptable in terms of how, you know, maybe our parents view art or the life of an artist. Y el caso es que mi madre siempre ha querido que yo fuera algo en la vida, y como yo quiero ser un buen hijo, dije, venga, va, lo de arquitectura suena bien, sigue teniendo el elemento artístico, pero es como esa especie de elemento artístico que está bien vista en la sociedad. But that first year, I really hated architecture. It was a lot of rulers, everything had to be measured, we had to make models. And one day I went down to the corner bodega and they had a comic book rack there in New York, in Brooklyn. And I flipped through the comics and I remember, wow, you know, when I was younger, I used to collect this. And I used to love reading comics. It was a big part of what drove me to become an artist. I'm living in New York City right now. Why not try to get a job, side job, drawing comics? Y el caso es que el primer curso de arquitectura, sinceramente, lo odié.
eran todo reglas, todo tenía que estar bien con reglas de las de dibujar, vamos, escuadras, cartabones y demás, todo tenía que estar muy bien ordenadito. Y recuerdo que un día me fui a lo que llamamos una bodega allí, que aquí sería un Ultramarinos, en Brooklyn, y vi que tenían uno de estos estantes de cómics. Y fue entrar y quedarme allí parado diciendo, oye, si a mí esto me encantaba, si yo solía coleccionar cómics, y de hecho tuvieron una gran influencia a la hora de que yo tomase la decisión de ser dibujante, de ser artista. Vivo en Nueva York, me dije a mí mismo, ¿por qué no me busco un curro ahí al margen de los estudios para sacar algo de dinero como dibujante de cómic? And prior to that, at the same time too, Rob Liefeld had a TV commercial on for Levi's, and Wizard magazine was just kind of out, so you can see kind of pictures of other more contemporary artists at the time. And the book that I bought that day was a Jim Lee X-Men book. I don't remember what issue number. It was a double-sized, maybe some of you might know. It was a double-sized issue with a triple, what was that triple, Jim, how do you call that cover? Yeah, it's like a 3 gatefold cover. And the X-Men are in the Savage Lands with Magneto. Y en aquella época, en los años de los que os hablo, pues resulta que Rob Liefeld tenía un anuncio de Levi's en el que aparecía en la televisión norteamericana. En la revista Wizard te enseñaban fotos de los autores de cómic, veías dibujantes más contemporáneos a los que yo estaba acostumbrado, y recuerdo que aquel día pues me compré un número de los X-Men, de la antigua patrulla todavía, no, ya eran los X-Men, perdón, de Jim Lee, no me acuerdo del número exactamente, pero era un número con portada triple en el que aparecían los X-Men en la Tierra Salvaje, con Magneto por allí en medio y tal, y recuerdo que aquello me impresionó. So, I decided to say, hey, why not try to get a job? I started asking around campus. And I remember Jim Lee because I picked up one of his first Alpha Flight issue. And I always remembered his name because it really felt like something, even though from that Alpha Flight issue to the X-Men issue, his style had dramatically grown and evolved. But I still remember the name. And because of the Rob Liefeld commercial, and there were a lot of younger artists in the industry at the time, it made me think that maybe this might be a potential career. Y el caso es que me puse a preguntar en el campus a ver cómo podía conseguir ese trabajo como dibujante de cómics. Además, me acordaba de Jim Lee porque en su momento había leído uno de sus números de Alpha Flight, y aunque había evolucionado muchísimo el estilo entre Alpha Flight y los X-Men, me acordaba del nombre, no sé muy bien por qué, pero me acordaba, y entre eso, lo del anuncio de Rob Liefeld y demás, pues me planteé que, bueno, ya que había tantos dibujantes jóvenes, podía ser una buena forma de ganarme la vida si conseguía entrar en el negocio. So at Pride, I just asked around campus, I asked friends, hey, do you know anybody that's interning at Marvel or DC that might be able to get me a tryout plot to work from, to do sequential pages? Y el caso es que, como os digo, empecé a preguntarle a mis amigos en el campus a ver si alguien conocía a un becario o alguien que trabajara de interno o de interino en Marvel o en DC, más que nada para ver si me podían pasar un guión de los que sabía que había para hacer pruebas. Te daban el guión, tú hacías las páginas y les tratabas de convencer de que podías ser un buen artista secuencial, un buen narrador secuencial. Yeah, so this was like, I mean, before email, we didn't have internet, there was, no social media, so you had to go around and ask people, knock on people's doors. And finally, a friend of mine knew another guy that was a junior in college, and his name's Michael Thomas, and he was coloring and interning at Marvel. And Mike got me my first tryout plot to work from. Y el caso es que, como os digo, esta es la época anterior al correo electrónico, anterior a internet, anterior a las redes sociales, así que si querías algo de alguien, si querías hablar con alguien, tenías que ir en persona, llamar a la puerta y hablar con ellos cara a cara. Y el caso es que un amigo conocía a un estudiante de los primeros cursos que se llamaba Michael Thomas, que estaba de interno, de becario en Marvel, y se encargaba de ser colorista. Y él fue el que me consiguió uno de estos guiones para hacer pruebas. I also dialed 411, which is the information on the telephone, and I asked for the number to the Marvel Comics, and I looked in one of the books that I bought, and I got the editor's name, and I asked, may I speak with, I don't remember the editor, I hope it wasn't Jim.
may I speak with so-and-so? And they said, hold on, sure, hold on. And well, a few seconds later, the other editor was on the other line. I thought they were going to send me to, some answering service or something. But back then it was a little bit of a different world. También me acuerdo que llamé al 411, que viene siendo el número de información en Estados Unidos, y les pedí el número de Marvel. Sabía que estaban en Nueva York y les pedí el número. Y en alguno de los cómics que había comprado me quedé con el nombre del editor. Así que llamé a Marvel, a las oficinas, y les dije, oye, que me puedes pasar con... No me acuerdo del nombre del editor, espero que no fuera Jim, que está ahí sentado, Jim Chadwick, pero no me acuerdo del nombre del director. Pongamos que dije, pásame con fulano de tal. Y me dijeron, vale, y al cabo de unos segundos lo tenía al otro extremo de la línea. Y yo me quedé un poco flipando, porque no pensaba que pudiera llegar a hablar con él, y pensaba que me iban a enviar a un servicio de mensajería o a tomar el recado, a que dejara recado, lo que fuera. El mundo era bastante distinto en aquella época. And so then I just started slowly putting together a portfolio, a sample portfolio, about 8 to 12 pages, and then taking those pages to local comic book shows, conventions, similar to this, and showing it to other editors or artists for their opinions. Y el caso es que hice esas páginas del guión de prueba, tenía 10 o 12 páginas de muestra más o menos, y empecé a acudir a eventos como este, a jornadas y salones locales en Nueva York, y le iba enseñando mis páginas a editores varios, a otros dibujantes, para ir, sabiendo qué es lo que opinaban. And then it was at San Diego Comic-Con in 1992 where I brought my work along with a good friend of mine, John Paul Leon. The two of us were in college at the same time, and we both went out there and waited in line and showed our work to as many editors as we could. And on the very last day, on the very last hour before we were going to go to the airport, the booth right next to the exit door was a small company called Valiant. Y el caso es que acudí al Festival Internacional de Cómic de San Diego, a la Comic Con, en 1992, y fui con John Paul Leon, que es un gran amigo mío. Estábamos juntos en la universidad y los dos nos dedicamos a pasarnos todos los días de la Comic Con haciendo cola para enseñarle a tantos editores como nos fuera posible las páginas de prueba que teníamos. Y el último día, en la ultimísima hora ya, justo antes de salir hacia el aeropuerto, nos paramos en el stand, un stand pequeñito de una editorial bastante pequeña que se llamaba Valiant y que estaba justo al lado de la puerta. And I ended up showing my work to Bob Layton. And Bob Layton, I'm sure a lot of you have heard of, he's a comic book legend, responsible for creating a lot of characters, and I think most popular Iron Man is very influential in that character's development. He took a look at my work and he said, sure, when you get back to New York, when school starts in about a month or so, stop by the office and I'll have something for you. Y el caso es que en aquel stand se encontraba Bob Layton, que no sé si lo conocéis, pero vamos, es una leyenda del mundo del cómic. Es responsable sobre todo de la creación de muchos de los personajes del elenco de El Hombre de Hierro, de Iron Man, y es un tipo que realmente tiene muchísimo peso. Y él vio mis páginas y me dijo, vale, cuando empiece el curso, dentro de un mes, pásate por las oficinas en Nueva York, que tengo algo para ti. Pues no, pero muy interesante. Pero bueno, ya que hemos llegado a Valiant, cuéntanos cómo fueron esos inicios en aquella compañía pequeña, pero que por los números que vemos ahora estaba casi rozando con las grandes, estaba teniendo muchísimo éxito. Tú estabas haciendo al principio la The Second Life of Dr. Mirage, una serie que al parecer también estaba pegando mucho, o sea que prácticamente empezaste, aunque Valiant no era DC o Marvel, prácticamente empezaste por arriba. ¿Cómo era el ambiente ahí en Valiant cuando tú entraste? Well, I tried to get into Marvel or DC and I got rejected a few times. Even back then they would send you a nice rejection letter with the Spider-Man swinging. But Valiant was, at that show in 1992, receiving a lot of buzz, and you could hear a lot of stuff about the company. It was the number 3 or number 4 company. There's Marvel DC or DC Marvel, then Image, and Valiant Image.
So for me, I was 20 years old at the time. I just wanted to work. I just wanted to draw. I wanted to create something, and it didn't matter that it was a smaller company to start out with. El caso es que yo había intentado trabajar para Marvel y para DC y me enviaron varias cartas de rechazo. Eran cartas preciosas las que tenían en aquella época las dos editoriales. Me acuerdo que la de Marvel aparecía Spider-Man balanceándose en la página mientras te decían que no te iban a dar trabajo. Y en el 92, más o menos, en Valiant era la tercera o la cuarta editorial en Estados Unidos. Creaba bastante ruido, generaba bastante atención y normalmente la primera y la segunda eran Marvel o DC, DC o Marvel, y la tercera y la cuarta eran Image o Valiant, Valiant o Image. Y iba alternándose más o menos. Pero yo tenía unos 20 años en aquella época y lo único que quería era crear algo y me daba igual el tamaño de la compañía, me daba igual que fuera una compañía pequeña. The first day when I showed up with Bob, I had redrawn all the trial pages that I had showed him about a month ago in San Diego, based off of some of his comments and the other comments from the other editors at the time. And I thought I was just going in to say hello, and he might be saying, okay, well, maybe be an intern or something. El caso es que el primer día que fui a Valiant, el primer día que me reuní con Bob, me presenté allí en las oficinas con las páginas de prueba redibujadas. Había tenido en cuenta los comentarios que me había hecho un mes antes Bob en San Diego, los comentarios que me habían hecho otros editores y otros dibujantes profesionales, y me llevé las páginas por si acaso, porque yo creía que en realidad iba a la oficina a pasarme, a saludar y a ver si había un puesto pues, como becario o algo por el estilo. But then Bob handed me a plot. He said, this is the story that you're going to draw for me. And it was a fill-in issue of Archer and Armstrong. And Archer and Armstrong was a book that Barry Windsor Smith had been drawing and writing. Y no fue así. Bob me dio de inmediato un guión, un argumento, me dijo, mira, este es el guión del número que vas a dibujar, es un número de relleno de Archer y Armstrong, que es una serie que hasta el momento había estado guionizando y dibujando Barry Windsor Smith. And so he says, Barry's in this office over there. Go in there and he'll teach you how to draw Archer and Armstrong. El despacho, me dijo Bob, de Barry Windsor Smith es aquel de allí. Nada, vete hasta su oficina que te va a enseñar cómo se dibuja Archer y Armstrong. So, oh wow. I get to meet Bob Layton. Now I get to meet Barry Windsor Smith in the same day. So I sit down with Barry. He's like, Barry, come over here, get Bernard and teach him how to draw the characters. So Barry sits down and he draws on tracing paper. So he has a roll of tracing paper with a blue pencil and he starts drawing. He says, Archer. Has any of you read Archer and Armstrong or know about the book? Haven't have? CAC? Yeah. So Archer is like a big, Archer is like a skinny kid who knows martial arts and is a monk, and then Armstrong is this big, heavy-set time traveler who's immortal. And so he's drawing and said, okay, we'll make sure that Armstrong is big and burly and his jaw is always square, so the silhouettes are very distinct. Y el caso es que no solo voy a saludar a Bob Layton, sino que el mismo día va y me presenta a Barry Windsor Smith. Y no solo eso, sino que Bob le dice, Barry, vente para acá, vamos a enseñarle a Bernard cómo se dibuja Archer y Armstrong. Barry Windsor Smith en aquella época lo que hacía para dibujar era que tenía un rollo enorme de papel cebolla y él lo desenrollaba, pillaba lápiz azul y empezaba a hacer los dibujos sobre ese papel de cebolla. Y me enseñó a dibujar Archer y Armstrong, que por cierto no sé si conocéis la serie, pero bueno, para aquellos que no la conozcan, básicamente Archer es un personaje que es un tipo bastante escuchimizado, es bastante esmirriado, es una especie de monje que sabe artes marciales y tal, y Armstrong es un tipo que es grandote, realmente de constitución fuerte, y es un viajero en el tiempo que además es inmortal. Y Barry Windsor Smith me iba dando consejos, me decía, asegúrate siempre de que se note que tiene presencia física Armstrong, que las siluetas son distintas, que Armstrong tiene la mandíbula cuadrada y eso le afecta en la forma de la cara, etc. So then he rips off the page and he says, all right, here, kid, go back home and practice and study. And I'm holding the piece of paper and I'm like, Mr. Smith, would you mind signing that for me?
Total, que tengo el rollo, tengo delante de mí parte de ese rollo de papel cebolla y me dice Barry Windsor Smith, bueno, chaval, que los personajes se dibujan así, toma, lo arranca y dice, ala, vete a casa que ya tienes deberes, tienes que aprender cómo se dibujan los personajes. Y yo me quedo allí plantado de pie con aquel trozo de papel cebolla y le digo, disculpe, señor Windsor Smith, ¿le importaría firmarme este dibujo? And you know, if you've ever met Barry Windsor Smith, he's a very stoic kind of facial expression. So he kind of looked at me for a second and he said, okay, well, look, kid, so he signed it and said, you're a professional now, so this is the last one. Y yo no sé si conocéis a Barry Windsor Smith, pero es un tipo que tiene una cara como muy estoica, ¿sabes? Muy penetrable. Y se queda así callado un momento, me mira y dice, venga, va, te lo firmo, pero chaval, eres un profesional, este es el último ya, ¿eh? So that was my first and last Barry Windsor Smith autographed piece, but it's an original. Y ese es el primer y único dibujo que tengo de Barry Windsor Smith, pero por lo menos tengo un original de Windsor Smith. The other story is, so after midway through that first Archer and Armstrong story, where I would come back in a few days, meet with Bob, go back and forth about storytelling, then do the same thing with the pencils. Halfway through that first issue, Bob came to me and said, well, look, Bernard, we have a brand new book that we want to offer you, a monthly book starting with a #1 issue. Total, que a mediados de ese primer número, pues lo que yo hacía más o menos era cada día me volvía a la residencia universitaria y abocetaba a lápiz las páginas. Cuando tenía unas cuantas, al cabo de unos días, pues me pasaba por las oficinas de Bob y hablaba con él. Me decía esto sí, esto no, íbamos corrigiendo cosas de la narrativa, etc. Y después pasaba las páginas ya a lápiz acabado. Y como digo, hacia la mitad de ese primer número me dice Bob, oye Bernard, mira, que tenemos una colección nueva, que queremos que te encargues tú de ella, es una colección que empieza ahora con el número 1 y nos gustaría que la dibujaras tú. And he was talking to me about maybe some of the ideas of what the characters might be for this new book. They hadn't figured out a name or really anything specific yet. And at the end of the meeting I said, oh, well Bob, you know, I'll draw this book for you under one condition. Y el caso es que nos pusimos a charlar y me dijo, mira, esta es la idea que tenemos, los personajes pues son de este tipo y tal, no tenemos un título para la colección todavía, pero sí sabemos por dónde queremos que vayan los tiros. Y al final de esa reunión con Bob le dije, vale, acepto el encargo, pero con una condición. I said, if you make the main hero an Asian American male who doesn't know Kung Fu, but is a lover, not a fighter. Que el prota sea asiático-americano, que no tenga ni puñetera idea de Kung Fu y que sea un amante, no un guerrero. Because for me, you know, growing up mostly in America, there weren't a lot of Asian American role models, or even male role models. And the ones that were available were Bruce Lee or Kung Fu fighters, and I wanted to be able to maybe do something more. El caso es que al crecer en Estados Unidos no es que abundaran precisamente los modelos de conducta o los referentes asiático-americanos, y los pocos que había masculinos eran pues Bruce Lee o gente que se dedicaba al Kung Fu. Y yo quería hacer algo más. So I went back to my dorm that day. I was like, what did I do? You know, I'm 20 years old. I haven't even finished my first book yet, and I'm already making demands. Is my career over? Total, que aquel día me volví a la residencia universitaria dándome palmadas en la cabeza diciendo, ¿pero qué acabas de hacer? Tengo 20 tacos, no he acabado ni el primer número de una colección y ya vengo con exigencias. Me acabo de cargar mi carrera. And a week later, again, I went back to show him the new work, and Bob said, well, you know, Bernard, you got your deal, you got your book. And so from that, it was a tremendous confidence builder. But at the same time, it shows also the power and the diversity of comics and how stories can translate through languages and different cultures as well. Y el caso es que volví una semana después a la oficina con las páginas que tenía que hacer acabadas, y cuando entré en su despacho me dijo, vale, Bernard, perfecto, tienes lo que querías, tienes la colección tal y como la habías pedido. Y eso supuso un subidón de confianza
y al mismo tiempo me sirvió para aprender la fuerza y la diversidad que existe en el mundo del cómic, que si lo pensamos es en realidad un lenguaje que te permite contar historias trascendiendo idiomas. And that book became Dr. Mirage. I think you showed the slide earlier, right? Y esa serie es la que mencionaba antes Germán, creo que es la del Dr. Mirage. Pues bueno, va pasando el tiempo de la entrevista y como hemos visto un poquitito por las imágenes, pues después de aquella época de Valiant, estuviste en Marvel y luego especialmente en DC, donde hiciste personajes, etapas muy importantes, por ejemplo de Wonder Woman. Pero yo a estas alturas, la verdad, que lo que me apetecía preguntarte, como ya decía al principio que quería hablar de otras facetas de tu carrera que no tienen tanto que ver con lo que es el cómic de las dos grandes. Quería hablarte de tu colaboración con el periodista, de nombre Neil Strauss, una serie de libros. La verdad que yo, como no he tenido oportunidad de verlos, que ver alguna muestra, no sé exactamente si son libros ilustrados, si son novela gráfica, pero hiciste como 3 o 4 con él, con títulos muy, bueno, muy curiosos como The Game, déjame, lo tengo aquí mejor. Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, que mejor lo traduce luego. Este libro puede salvar tu vida, Cómo hacer el amor como una pornstar, Todo el mundo te amará cuando estés muerto. No sé, cuéntanos un poco cómo surgió esta colaboración con este hombre y qué significan todos estos libros, todas estas publicaciones. Neil's a good friend of mine. We met through a mutual friend. So both of us had a mutual friend, and him and Neil were going to shoot a short film. And so my friend asked if I wanted to help storyboard the film because he knew I was a comic book artist. El caso es que Neil es amigo mío y nos conocimos a través de un amigo común, de un conocido común, con el que Neil iba a rodar un corto. Y este conocido, este amigo común de Neil y mío, sabía que yo me dedicaba a dibujar cómics. Me dijo, oye, ¿te apetecería a ti encargarte del storyboard? Any of you read The Game? ¿Habéis leído The Game? ¿Alguno de los aquí presentes? It's okay, you can say sí or no. It's not okay, no? No one's read The Game? ¿Nadie? It's actually a really good book. Pues está muy bien el libro, en serio. So I had met him during that shooting that short film. Neil was actually still writing the game because he was still immersed in all the stuff that was happening in the book. Y el caso es que mientras rodábamos el corto, mientras preparábamos el corto, Neil estaba de lleno metido en el proceso de escritura de The Game y de hecho estaba pues viviendo buena parte de lo que cuenta en el libro. And the book is basically, it's a story about him, real life story. When he was younger, he was a music critic for The Village Voice and the New York Times. Y el caso es que es una obra con tintes autobiográficos. Él de joven era crítico musical para The Village Voice y para el New York Times. Yeah, I shouldn't even say younger. I mean, he was just right before that, a year before that, he was doing all this stuff. Y cuando digo que se dedicaba a eso cuando era más joven, quiero decir un año antes de lo que os estoy contando. He was friends with all these rock stars like Dave Navarro and Marilyn Manson. Y era amigo, era coleguilla de un montón de estrellas del rock, desde Dave Navarro hasta Marilyn Manson. And he would hang out backstage at their concerts with them. And there would be like a lot of women around. But Neil would never be able to hook up with any of the women. He would always get friend-zoned. Y el caso es que solía estar entre bambalinas con muchas de estas estrellas del rock y ahí había un montón de tías, pero un montón. Y Neil nunca pillaba cacho. Se quedaba siempre de pagafantas, no... So, and one day his book editor at the publisher, they were talking about a new project, and the idea of this secret society came up. That at the time, there were these guys that were called Venusian artists, or pickup artists, or speed seduction artists. Y el caso es que hablando con el editor, la editorial que le publicaba los libros,
se les ocurrió que podían preparar un proyecto nuevo, una especie de sociedad secreta, inspirada en lo que se llamaban pues los artistas del ligoteo en aquella época, los ligones cita rápida, los tíos que eran capaces de llevarse por delante lo que fuera. So they had developed techniques or step by step in how to, like when you first meet women or people of the opposite sex, how you might be able to attract them in a short amount of time, whether at a bar, at a library, at a conference, a comic book conference. El caso es que todos estos tíos, estos artistas del ligoteo, habían creado una serie de pasos a seguir, una lista de pasos a seguir para tratar de resultar atractivos, pues en su caso a las mujeres, o en general a personas de sexo contrario, y además en distintos entornos, para tratar de ligar en muy poco tiempo, y además, como digo, en diferentes localizaciones, que sea en un bar, en una biblioteca, en un salón del cómic. Right, so Roman's going to be coming back with me later, after the show. Anyway, so Neil at the time was writing a book called How to Make Love Like a Porn Star, which was Jenna Jameson's autobiography. Y el caso es que en aquella época Neil estaba escribiendo una obra que llevaba por título Cómo hacer el amor como una estrella del porno, que venía a ser más o menos la autobiografía de Jenna Jameson. So a lot of most autobiographies, they have a ghost writer. So usually if there's a celebrity person, they work with a professional writer and they just sit and talk and interview, and then that professional writer, the ghost writer, writes in that person's voice their autobiography. Porque, bueno, esto no sé si lo sabéis, pero normalmente todas las autobiografías de famosos en realidad las escriben negros literarios, es decir, escritores profesionales que se reúnen con el famoso o la famosa de turno, se dedican a charlar durante un montón de tiempo, hacen una especie de entrevista, consiguen toda la información y luego el negro literario se encarga de escribir la autobiografía con la voz de la persona. And Jenna's life, she was at the time the most popular porn star in the world. But her life was also very tragic and had a lot of very sad points. So Neil knew that I drew comic books, and he thought maybe it would be great to have a few chapters in the book told in a comic book format to kind of break up some of the emotional beats in her autobiography. Y el caso es que la vida de Jenna Jameson, que en aquella época era la estrella del porno más famosa del mundo, pues tiene un montón de pasajes bastante duros. Y a Neil se le ocurrió tener una vida bastante trágica, en cierto sentido. Y a Neil se le ocurrió que para aligerar un poco el tono, para romper un poco el tono de todo lo que se estaba contando allí, pues igual estaría bien hacer algún capítulo en formato historieta, como páginas de cómic. So we did like a few chapters in the book. One of them was stripper injuries that strippers would have while they're working. And another one was how to become a boyfriend to a porn star. And the key to that is, if you don't have the book, is a fanny pack. El caso es que Neil y yo hicimos esos capítulos en cómic y no sé, me acuerdo de uno que era, por ejemplo, las lesiones de una stripper, en el que se hablan de las lesiones más habituales ejerciendo como stripper. Y había otro que era cómo ser el novio de una estrella del porno. Y no sé si habéis leído el libro, creo que me habéis dicho que no, pero os cuento que el secreto está en llevar riñonera. To put all the stuff in, like, you know, lip balm and everything. Y en la riñonera, claro, tienes que llevar de todo. La vaselina para los labios, etc. La verdad que quizá a alguno de vosotros os extrañe que con la gran carrera que tiene Bernard en cómic, pues estamos dedicando tiempo a estos aspectos un poco colaterales, pero yo creo que son muy interesantes porque además demuestran cómo un artista, como un creador puede dedicarse no solo al cómic, sino a otros aspectos más laterales. Por ejemplo, aquí tenemos una portada de una cantante Ciara, yo la verdad es que no la conozco, no sé si vosotros, pero que Bernard hizo, al parecer, todo el trabajo creativo de uno de los álbumes, diseñándole como una especie de alter ego, casi parece una superheroína y todo eso. ¿Cómo te metiste también en este tipo de jaleos? This was an interesting story.
I get offers to work on projects all the time. Emails or whatever, people try to contact me through Facebook or other social media. And most of the time I ignore a lot of the requests because sometimes they might not pay as well or they just might be fishing for ideas. La verdad es que es una historia interesante y me estoy dando cuenta que podría tirarme más de una hora respondiendo, pero bueno, muchas veces o con frecuencia recibo ofertas para proyectos de lo más variopinto, que si un correo electrónico ofreciéndome una cosa, que si alguien por Facebook otra, que si por redes sociales lo de más allá, y por lo general no les hago ni caso, pero de vez en cuando surge alguna que es realmente interesante. So after about 3 or 4 emails from this same person, and then they contacted me through Facebook as well, I said, oh, okay, maybe I'll return the call and see what this is all about. Y el caso es que hubo una persona, hubo alguien que me envió 3 o 4 correos electrónicos, luego se puso en contacto conmigo a través de Facebook y dije, bueno, venga, vamos a devolverle la llamada, vamos a ponernos en contacto y a ver qué es lo que me quieren ofrecer. And they said, well, I have to sign a non-disclosure agreement before they can even talk about what this project is. Y resulta que antes siquiera de explicarme en qué consistía el proyecto, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. So I said, okay, all right, well, let's see, it might be something interesting. And they started talking about a Billboard Top 100 artist wants to do a album cover, and she was interested after she had seen my Wonder Woman book. Y dije, bueno, venga, va, total no pierdo nada. Así que firmé el acuerdo de confidencialidad y una vez lo firmé me dijeron, mira, hay una cantante que está en la lista de los 100 más vendidos del Billboard, que es la publicación de referencia en ese sentido en Estados Unidos, que quiere hacer un disco nuevo y que le gusta tu estilo. Ha leído algunos de tus números de Wonder Woman y le gustaría contar contigo para que diseñes el aspecto gráfico del álbum. And then so we met up at the recording studio, and while we were kind of sitting and chatting and talking about what this project might be, all these other musicians are coming by, and you know, P. Diddy's coming in and sitting down and saying hello to us. Y el caso es que nos reunimos, estamos en el estudio de grabación, estamos ahí charlando, hablando del proyecto, de esto, del otro, de más allá. Van pasando músicos por allí, entre ellos P. Diddy llega, se sienta, nos dice hola, ¿qué tal va todo? So we just really began to kind of develop, kind of talk about what this character could be or what these characters could be about in relation to her album. Y lo que hicimos fue básicamente tratar de desarrollar los personajes, hablar sobre cómo podían ser los personajes en relación con lo que ella quería transmitir y lo que contaba en el álbum. And she's beautiful and she's like tall in person. She's like way towering over me. Y en persona os puedo decir que es una mujer preciosa y que es altísima, o sea que me saca un trecho largo. Bien, pues espero la verdad que os haya parecido interesante. Yo creo que sí, todas estas, como he dicho, aspectos colaterales al cómic, pero vamos a ahora dedicar quizás sí, los últimos minutos de esta charla, pues a hablar ya directamente del trabajo de Werner, y como desde luego no nos queda tiempo para preguntarle específicamente por todos ellos, y yo me gustaría que me dijera cuál de esos proyectos en el que ha estado el largo tiempo, por ejemplo, yo que sé, Wonder Woman, Deadman, Green Lantern Corps o cualquier otro, ¿con cuál de ellos le pareció más especial, se sintió más cómodo o quizá de cuál tiene alguna anécdota interesante que nos pueda contar? Usually the question, like when they ask what your favorite project is that you worked on, for me it's always whatever the current project that I'm working on. So being Teen Titans, mostly because I have to give all of myself to that one book, so I have to be devoted to those characters. So I need to love those characters and those stories in order to be passionate about the work. Por lo general, cuando me preguntan por mi proyecto favorito de todos en los que he trabajado, pues suele ser aquel del que me estoy ocupando en ese momento. Ahora mismo estoy con la serie de los Teen Titans, de los nuevos titanes, y necesito, cuando estoy haciendo una serie, pues poner toda la carne en el asador.
tener cariño por los personajes, porque si no me resulta muy difícil contar sus historias. And aside from maybe the first few projects that I worked on, that being also with youthful enthusiasm, just being like the first professional books I've ever drawn. Y digo que esos son mis favoritos, dejando al margen las primeras series que hice, en las que el entusiasmo de la juventud pues hace que se te marque, que sea una experiencia que te marque aún más. And also not because the editor is sitting here today too, but I would say one of my most favorite projects that I worked on is an issue of Batman Beyond, and that Jim Chadwick was the editor, and he allowed me to write the story too. And that kind of became a whole entire process of, realizing not just drawing the book, but writing it and concepting it and putting an entire project together. Really kind of is the next step as well in the evolution of an artist. Y también hay otro que le tengo mucho cariño, que conste que no lo digo porque el editor esté sentado ahí atrás, ni mucho menos, pero hay un número que es uno de mis preferidos, un proyecto que son mis preferidos, que es de Batman Beyond. Y el caso es que Jim Chadwick... Es el que se está viendo ahora. El caso es que Jim Chadwick, que era el editor, me dio libertad total y me permitió ser el guionista, crear el diseño conceptual y crear lo que es el cómic entero. Y ese proyecto me marcó mucho, me gustó mucho, porque para mí es el siguiente paso en mi evolución como dibujante, pasar a encargarme de otras cuestiones. And this specific book was an idea that had been sitting in my head, brewing, cooking for over 10 years. And it was about telling the story, and if you can go back, it was about telling the story in 3 different stories on the same comic book page. Because as a storyteller, in a lot of comics, we're used to reading literally narratively 1, 2, 3, and continuing in the same timeline. But I wanted to tell a story where you take maybe a timeline and you break it down into pieces and you stack it in a different way, so that as you read the book, you can read it first tier, second tier, third tier, or all the way on a single page, 3 stories happening at the same time. Y el caso es que es un proyecto que llevaba unos 10 años fraguándose o cocinándose en mi cabeza. Si podemos volver atrás a esas páginas, es un proyecto en el que quería contar 3 historias en la misma página, 3 historias al mismo tiempo. Normalmente la narrativa del cómic es lineal, es 1, 2 y 3, y la vas siguiendo y ya está. Y yo lo que quería era contar 3 historias en 3 líneas temporales diferentes y luego romper esas historias y recolocar las piezas para que se pudieran leer de una forma distinta, para que se pudieran leer pues en la primera, o de la forma tradicional, o leer simplemente la franja de arriba, la franja del medio, la franja de abajo, que hubiera distinta percepción temporal de la historia. Yeah, and so like some of my favorite movies are like Pulp Fiction or Memento, where it's non-linear, and as you're watching it, you're also kind of piecing the story together in your head, and at the end of the movie you get the payoff because everything ties in together. El caso es que algunas de mis películas favoritas son Pulp Fiction o Memento, y me interesaba hacer ese tipo de aproximación narrativa, a una narración no lineal, a una narración que mientras tú ves esas pelis, lo que ocurre es que estás viendo la peli y al mismo tiempo estás recomponiendo la historia en la cabeza, uniendo las distintas piezas hasta que al final tienes la recompensa de ver la historia completa. And so to me that was the most fun in a while, because to expand just the medium of expanding the medium of comics. You can edit that now. Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida para mí, porque me permitió además, en cierta forma, hacer crecer la narración en cómic, el poder contar una historia de manera no lineal. Y supongo que el que tuviera elementos de baloncesto de historia tampoco era una casualidad. Oh no, it's of course, the easiest thing for the first-time writer is to write about yourself or things that you know and love, right? So I immediately wanted to draw on inspirations and things that I knew a lot about, in order to have less time focusing on those aspects of the story
and spend more time focusing on the other parts? Pues por supuesto, uno de los consejos que te suelen dar cuando eres guionista o escritor novato es que lo más fácil es, cuando escribes tus primeras historias, bien hacerlas sobre ti mismo o hacerlas sobre algo que te guste mucho y que conozcas muy bien. Y eso es lo que yo hice, porque quería dedicar el menor tiempo posible a esos elementos de la historia y para poder centrarme más en otros aspectos. Ya nos has dicho, y yo creo que con esto ya vamos a terminar, pero ya nos has dicho que el siguiente paso para ti sería escribir. Entonces, cuando dentro de un poco de tiempo veamos una historia escrita y dibujada por Bernard Chan, ¿qué tipo de historia nos podemos encontrar ahí? ¿Tú también? ¿Qué va a ser? ¿Algo de superhéroes? ¿Algo de, yo qué sé? Aparte del básquet, que supongo que lo habrá. I have a few stories that are inside my head. There would probably be more creator-owned projects. Working on a monthly book for Marvel DC is extremely time-consuming. So it's a matter of finding the time to explore some of those other avenues. El caso es que tengo varias ideas en la cabeza. Tengo varios proyectos que serían más proyectos personales, de autoría y propiedad mías, pero no sé cuándo lo podré hacer, porque trabajar en una colección mensual para Marvel y DC requiere muchísimo tiempo y no sé cuándo podré sacar el rato suficiente para estos proyectos personales. But one of them is a basketball story, yes. Pero sí, tienes razón. Another one is a kid's story, children's book. I have another one that's kind of like a love story, and a couple other side projects. So, for me, comics is also the people that you work with, the stories that you're telling, and the people that you share those stories with. The best thing I can do is tell about my experiences, putting those aspects into a story, and working with people that I love, and then being able to share them with a new audience, and hope that they get the same kind of passion and enthusiasm from the work that I produced that I had in creating. Sí, efectivamente va a haber algo relacionado con el baloncesto, esas son las ideas que tengo. También tengo en mente algo de literatura infantil, una historia de amor y un par de proyectos más. Lo que más me gusta de trabajar en el mundo del cómic es trabajar con gente a la que quiero, a la que le tengo aprecio, contando las historias que quiero contar y para un público con el que compartir esa historia. Esos son los tres elementos que más me preocupan. Por tanto, para mí la experiencia idónea en el mundo del cómic sería poder contar una historia que realmente me gusta, hacerlo acompañado de gente a la que le tengo aprecio y cariño y buscando un nuevo público lector que comparta la pasión leyendo el cómic que yo vertí en las páginas mientras las creaba. And maybe one of those future stories would be a basketball player who's lactose intolerant but comes to the cheese capital of Spain. Y quizás una de esas historias sea acerca de un antiguo jugador de baloncesto que tiene intolerancia a la lactosa y que a pesar de tener intolerancia a la lactosa acaba acudiendo a la capital del queso en España. And we'll see what happens from there. Y a partir de ahí ya veremos qué pasa. Pues será muy interesante leer esas historias y desde luego que aquí en estas jornadas yo creo que puedes encontrar un montón de otra gente, de autores y de aficionados que comparten esa pasión que tú dices que tienes por el trabajo, por el cómic. Como ya he dicho al principio, casi 3 décadas haciendo un trabajo cada vez más interesante. Como prueba, vemos lo último, que esto está apenas recién publicado en Estados Unidos, y vemos qué grande es Bernard Chan y cómo además se ha preocupado por hacer un montón de cosas, como hemos hablado ya, paralelas a lo que es el mundo del cómic en sí, y cómo todo ello ha dado lugar a un montón de buenas historias y buenos momentos. Gracias por venir, Chan, gracias por compartir estos momentos con nosotros, y un fuerte aplauso para